Hola, soy Leo. En este video voy a explicar cómo ha ido cambiando la lengua española a lo largo del tiempo, desde su origen hasta la actualidad. Bueno, el español es una de las 9 lenguas originarias del latín. Es la única que tiene ñ y pertenece a la familia indoeuropa, y su origen fue debido a un largo proceso de cambio en el latín. Su historia empieza cuando Roma conquista la zona hispana a partir de la Segunda Guerra Púnica contra Cartago. Roma organizó su territorio creando provincias, ciudades y vías de comunicación. Roma le dio la lengua, el latín, a la zona hispana y a todas las otras zonas que conquistó. El latín tuvo dos divisiones sociales, el latín culto y el latín vulgar. El latín culto lo usaba la gente de la alta sociedad, como por ejemplo el Senado, los religiosos, filósofos. Estaba pensado para ser leído y escrito. En cambio, el vulgar lo hablaba el resto de la gente, como por ejemplo los soldados, los campesinos o comerciantes. Después de la caída del Imperio Romano de Occidente, 476 después de Cristo, el latín culto se volvió la lengua oficial de la Iglesia Católica, y el vulgar se dividió en sublenguas, que entre ellas está el español. Ya que dijimos que el español es el resultado de un largo proceso de cambios, entonces veamos cómo fue modificándose el español a lo largo del tiempo con algunos ejemplos. El poema del Mío Cid es un cantar de gesta anónimo que cuenta las grandes hazañas heroicas de Rodrigo Díaz de Vivar. Fue escrito cerca de 1203 y 1303. Este poema trata sobre el destierro del Cid y de cómo recupera su honor. El poema consta de 3735 versos de extensión variable. Nosotros vamos a ver el primer verso, para ver qué diferencia hay en el español del poema con el actual. Como habrán visto en la imagen, se dificulta mucho su lectura, y la mayoría de las palabras suenan raro, pero algunas oraciones se pueden entender un poco. Las palabras están muy cambiadas, como hoyos, que es ojos, o lorando, que significa llorando. Esto era como se hablaba el español casi 800 años atrás. Se nota demasiado el cambio que hubo. Ahora veamos otro momento de la lengua española, en los años 1500, la época de Don Quijote de la Mancha. Don Miguel de Cervantes Saavedra nació, según sus estudiosos, el 29 de septiembre de 1547, en Alcalá de Henares. Desde pequeño, Miguel de Cervantes creció en un ambiente de mucha pobreza y vivió la miseria por la que pasaba el pueblo llano español. Durante el verano de 1570 visita Nápoles. Cansado de su vida sedentaria, acude a presentarse a una plaza de soldado de los tercios españoles que iban a luchar contra los turcos. Entre 1590 y 93 escribe algunos poemas, sonetos o romances. Entre 1595 y 1605 Cervantes escribe su majestuosa obra, Don Quijote de la Mancha. Veamos algunas oraciones de la historia. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebranto los sábados, lenteja los viernes, algunos palomino de añadidura los domingos. Consumía las 3 partes de su hacienda. Bueno, este español ya tiene una forma parecida a la actual, pero su comprensión para nosotros aún se dificulta. Esos dos ejemplos mostraron los cambios que ya han pasado. Veamos un ejemplo de cambio que esté pasando ahora. El tercer ejemplo es que la letra ñ está desapareciendo. La ñ es la letra que más nos caracteriza, porque los otros idiomas no la usan, y está desapareciendo. Ya que el idioma que tiene mucha importancia es el inglés,
nos estamos acostumbrando a él y sin darnos cuenta modificamos nuestro lenguaje. Y así a lo largo del tiempo la ñ desaparecerá. Ya vimos los tres ejemplos que nos mostraron cómo fue evolucionando el idioma. Pero el español no solamente proviene del latín, tiene muchas palabras que vienen de otras lenguas como el griego, el árabe o el inglés, y muchas más. El griego ha aportado muchas palabras de muchos campos, como las matemáticas, la medicina, la física, la filosofía. Ya que en la antigüedad los griegos eran muy buenos en esos campos y descubrieron muchas cosas, el español lo incorporó como lo decían ellos, como por ejemplo, pentágono, filosofía, monomio, psicología. Como el griego ha aportado también el árabe, por ejemplo, los números arábigos, que son los que nosotros usamos. En el inglés es un caso de influencia que está pasando ahora, y está dando como resultado el Spanglish. ¿Qué es esto? Es el español, pero con muchas palabras dichas en inglés. El inglés también nos ha proporcionado muchas palabras hace mucho, como por ejemplo volley, sándwich, fútbol, que son palabras que usamos a menudo. Esos eran los ejemplos más notables de influencia sobre nuestra lengua. Bueno, ya les he mostrado el origen, los cambios y las influencias de nuestra lengua. Como podemos ver, nuestra lengua cambió de una manera increíble y seguirá cambiando al pasar el tiempo. En realidad no se puede saber si la ñ desaparecerá, pero como ya no lo usamos mucho, está desapareciendo, y es una de las letras que nos caracteriza. Fuertemente estamos siendo influenciados por el inglés, porque es el idioma del primer mundo, y si nos dejamos influir, el español va a cambiar de seguro para el lado del inglés. Pero sí o sí el español va a cambiar, nos guste o no. Esperemos que el idioma cambie en buen camino.